Si eres tan cochino, no hay forma de que seas mi hijo. Lárgate, cerdo, gritó Bob, su voz resonando en la habitación. Bob y yo entramos para proteger a Luke. Si no vas a reconocer a Luke como tu propio hijo, yo me lo llevaré, declaré con firmeza. Días después, cuando los dos se enteraron de que Luke había aparecido en la televisión, vinieron a nuestra casa. Luke, ven a casa con nosotros, imploraron, pero Luke respondió, ¿quiénes son ustedes? Soy Katherine Johnson. Desde que perdí a mi esposo hace unos años, he estado viviendo sola en una casa grande. Era solitaria, sin pasatiempos particulares. Cada día era insoportablemente aburrido. Sin embargo, había una cosa que esperaba con ansias: ver a mi nieto Luke. Ver a mi adorable nieto era lo único que me brindaba consuelo. Mi hijo Bob y su esposa Michelle tenían un club nocturno juntos. Parecía prosperar, y la pareja siempre estaba ocupada. Después de varios años de matrimonio, tuvieron un bebé. Aparentemente, querían una niña para convertirla en la estrella de su club. Incluso antes de saber el género del bebé, compraron toneladas de productos para niña, con grandes esperanzas. Sin embargo, el bebé resultó ser un niño. La decepción de los dos al enterarse de que era un niño fue profunda. Una vez que nació el bebé, pensarías que lo encontrarían adorable. Eso es lo que pensé optimistamente, pero no fue así. Bob y Michelle no mostraron interés en el bebé que trajeron al mundo, ni parecían preocuparse mucho por él. Incluso el nombre que le dieron no fue pensado mucho por ellos. Cansada, presenté algunas opciones, y de entre esas, la pareja eligió el nombre Luke. La pareja continuó mostrando poco interés en Luke. Estaban decididos a tener una niña la próxima vez, pero nunca tuvieron otro hijo. Michelle comenzó a albergar resentimiento hacia Luke, diciendo a menudo, todos nuestros planes se arruinaron porque no eres una niña. Es toda tu culpa, mostrando un odio mal dirigido hacia él. Además, guiado por Michelle, Bob también comenzó a adoptar una actitud fría hacia Luke. Ojalá hubiera intervenido en ese momento. Tal vez las cosas no habrían salido así. Eventualmente, Michelle dejó de preparar comidas para Luke. En cambio, dejaba un billete de 5 pesos en una mesa todos los días antes de irse a trabajar, no regresando hasta altas horas de la madrugada. Luke pasaba las largas horas desde la tarde hasta la noche solo. Solo imagina lo desalentador que debe haber sido para un niño pequeño esperar solo el regreso de sus padres. Con el dinero que Michelle dejaba, Luke compraba sus comidas en la tienda de conveniencia. Aún siendo un niño, Luke no pensaba en el equilibrio nutricional y a menudo compraba dulces y papas fritas para comer. Además, había veces en que comía comidas de la tienda de conveniencia que estaban a punto de ser desechadas. Un niño que va solo a la tienda de conveniencia a diario es inevitablemente notable, y un trabajador de la tienda de conveniencia comprensivo a veces compartía algo de comida con Luke. Gracias a esto, incluso en los días en que Michelle no dejaba dinero, Luke nunca se quedaba sin comida. Para cuando Luke estaba en 3er grado, su peso había superado las 50 libras. Esto era el resultado de su dieta poco saludable de pan dulce, comidas de la tienda de conveniencia y dulces todos los días. Bob y Michelle parecían descontentos con esto. Desde que Luke había subido de peso, los dos habían sido verbalmente abusivos con él. Mira lo gordo que estás. Compórtate. No eres mi hijo. Eres solo una carga gorda. Lárgate. Estás estorbando. Cuando me enteré de que habían dicho tales cosas, sentí como si mi corazón fuera a estallar. A menudo me preguntaba cómo se sentía Luke al escuchar tales palabras duras de su padre. Preocupada por él, de vez en cuando visitaba su casa para verificar cómo estaba. Por el tono de Bob y Michelle, sospechaba que estaban empezando a resentir a Luke. Visité su hogar para confirmar que no le estaban haciendo nada terrible. Un día, tristemente, mis temores se hicieron realidad. No hay forma de que un cochino como tú pueda ser mi hijo. Lárgate, cerdo. La voz de Bob retumbó tan pronto como abrí la puerta. Al correr hacia el ruido, encontré a Luke tirado en el suelo, con la mano en la mejilla, indicando que Bob lo había golpeado. Bob, ¿qué estás haciendo? Corrí hacia Luke, tirando de él hacia mí para protegerlo de la ira de Bob. Al mirar a Luke, él me miraba con una expresión vacía, sus ojos reflejando rendición. Me arrepentí de ver a un niño tan joven con una apariencia tan derrotada. Bob parecía no darse cuenta de mi llegada, con los ojos abiertos como si fueran a estallar. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Luke es verdaderamente tu hijo, grité a Bob. Aunque Bob es mi hijo,
No podía comprender sus acciones. Incluso si Luke no era la hija que había esperado, no podía creer el trato que le estaba dando a su propio hijo inocente. Si no reconoces a Luke como tu hijo, yo me lo llevaré. Declaré con firmeza. Tanto Luke como Bob se sorprendieron por mis palabras repentinas. A partir de ahí, la conversación avanzó rápidamente, con Bob y Michelle aprovechando la oportunidad para deshacerse de su problema. Aceptaron con entusiasmo mi propuesta. Gracias, mamá. Ahora puedo concentrarme en mi negocio, dijo Bob, aliviado. Sí, muchas gracias, añadió Michelle con gratitud. Ese día, se tomó una decisión que cambió el rumbo de la vida de Luke. Me llevé a Luke. Los dos tenían sus sonrisas, las más brillantes que había visto. Sin embargo, esa sonrisa me entristeció. Me hizo darme cuenta de cuánto les importaba poco Luke. Estuve observando, pensando que sería lo mejor para Luke estar con sus verdaderos padres, pero me arrepentí profundamente de no haberlo tomado antes. En el largo camino de regreso a mi casa, Luke dijo, lo siento, creceré rápido y me iré. ¿Qué estaba diciendo? Cuando le pregunté, Luke respondió con una expresión estoica, te arrepientes de haberme acogido por capricho, ¿verdad? Te vi enojada todo el tiempo. ¿Parecía que estaba enojada? Luke asintió tristemente, no, me arrepiento de no haber hecho esto antes. Debería haber dejado ir mis ideas antes, que debías estar más feliz con tus verdaderos padres. ¿Te molesta conmigo? Luke me miró con ojos ansiosos. Lo abracé con fuerza. De ninguna manera. Sé con certeza que te amo más que esos dos. Luke parecía inseguro sobre cómo reaccionar. Estuvo congelado como una estatua por un momento. Luego murmuró suavemente. Es la primera vez que me abrazan. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Y me juré a mí misma que haría feliz a este niño sin importar qué. Desde ese día, Luke se transformó en un niño animado y alegre. Empezó a reír más de lo que podría haber imaginado y se volvió más conversador cada día. Cuando regresaba de la escuela, ayudaba a preparar la cena mientras compartía emocionado los eventos del día. Pareces muy alegre hoy. ¿Pasó algo bueno? ¿Sabes que algo divertido pasó hoy? Mientras estábamos cantando en la clase de música, un gorrión voló dentro del salón. La maestra estaba en tal pánico. Me preguntaba por qué, y casi empezó a llorar, diciendo que no podía manejar los pájaros. Se rió Luke. Se veía tan lindo y adorable que mi corazón se derritió. Desde que comenzó a comer comidas saludables en mi casa, la figura de Luke se volvió más estándar, aunque mantenía su encanto infantil. Sus contornos se afilaron, haciéndolo parecer bastante guapo. Me dijo tímidamente que las niñas en la escuela habían comenzado a hablarle más. Luke parecía feliz todos los días, y me alivió verlo así. Llegó el día de la primera reunión de padres y maestros desde que me llevé a Luke. El maestro de grupo hizo una sugerencia. ¿Por qué no lo hace someterse a una prueba de CI en el hospital? Esta sugerencia me puso ansiosa. Sentía como si dijeran que había algo malo con la inteligencia de Luke. ¿Estaba Luke quedándose atrás de los demás? Al preguntar esto, el maestro se apresuró a agitar las manos. No, es lo contrario. Por mi experiencia, creo que Luke podría ser un niño dotado. Estaba un poco confundida por el término desconocido, dotado. Según el maestro, dotado, se refiere a los niños que poseen habilidades significativamente superiores a las de sus compañeros. El maestro me entregó un papel. Este es un gráfico que muestra el cambio en las calificaciones de Luke. En un momento dado, las calificaciones de Luke subieron significativamente. Efectivamente, el gráfico mostraba una tendencia ascendente repentina. Al mirar las fechas escritas en el eje X, me di cuenta de que el cambio ocurrió justo después de que me llevé a Luke. Me sorprendió lo repentino que fue. Así que le pregunté a Luke, ¿has empezado a ir a una escuela de repaso o algo así? Este aumento es inusual. Pero no era eso. Aparentemente, Luke había estado ajustando sus resultados para evitar hacerlo demasiado bien. No entendía muy bien lo que el maestro quería decir. Así que me volví a mirar a Luke, que estaba sentado a mi lado. Al notar mi mirada, Luke comenzó a hablar. En mi antigua casa, si descubrían que me iba bien en la escuela, no les gustaba. Decían que estaba siendo presuntuoso, y me golpeaban más de lo habitual. Luke encogió los hombros. Entonces, durante los exámenes, intencionalmente dejaba respuestas en blanco o las respondía mal. En realidad sabía todas las respuestas.
sonrió Luke con orgullo. Ahora no hay necesidad de eso, así que solo hago el examen normalmente. Es tan fácil, es aburrido, incluso solo leyendo los libros de texto. Entiendo todo en clase, lo que no es divertido. Quiero estudiar algo más desafiante. Lo miré profundamente, preocupada momentáneamente de que el maestro pudiera sentirse ofendido por sus palabras. Sin embargo, mis preocupaciones se aliviaron cuando escuché al maestro reírse en voz alta. ¿Qué opinas? Si Luke es dotado, podríamos proporcionarle el apoyo que se ajuste a él. ¿Por qué no hacerlo examinar en el hospital? Con eso en mente, decidí llevar a Luke al hospital durante el fin de semana, por lo que pude deducir basándome en su comportamiento en la escuela y en casa, así como en los resultados de sus pruebas de CI. Parecía que Luke podría ser dotado. El doctor habló claramente, el CI de Luke era significativamente más alto que el promedio, lo que me sorprendió. No tenía idea de que Luke era tan inteligente. No es de extrañar que encontrara la escuela tan fácil, para cumplir con el deseo de Luke de estudios más desafiantes. Decidí contratar a un tutor privado para él. El tutor era un veterano que se graduó en una prestigiosa universidad estadounidense y entendía las características de Luke. Luke estaba contento, diciendo que era más divertido que la escuela. Aprobó tanto las pruebas de competencia en inglés como en chino con las calificaciones más altas, a sugerencia del tutor. Cuando el tutor publicó sobre su orgulloso estudiante en las redes sociales, la noticia se difundió rápidamente. Luke se convirtió en el centro de atención, y empezamos a recibir entrevistas de periódicos y estaciones de televisión. Un día, mientras pasaba el tiempo habitual con Luke, sonó el timbre de la puerta. Oh, ¿ya están aquí los reporteros? Aún faltan unos 30 minutos para la entrevista. Abrí la puerta, esperando a los reporteros, y me sorprendí. Hacía tiempo que no te veía, mamá. He venido a buscar a Luke. Ahí estaban, Bob y Michelle. ¿Qué los trae por aquí? Pregunté. Michelle mostró una amplia sonrisa y respondió, querida suegra, gracias por cuidar de Luke hasta ahora. A partir de ahora, vivirá con nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué demonios está diciendo esta mujer? Deben estar bromeando. Luke tiene una entrevista pronto. Estoy muy ocupada. Por favor, váyanse. Al escuchar la palabra entrevista, los ojos de Bob y Michelle se iluminaron. Así que realmente era Luke el que vimos en la televisión. Nuestro hijo es verdaderamente notable. Sus caras se volvieron hacia el uno al otro, la emoción burbujeando entre ellos, y luego soltaron una idea absurda. Si Luke vuelve, nuestro negocio estará asegurado, dijo Bob. Junto a él, Michelle asentía fervientemente. Si conseguimos clientes que vengan a ver a Luke, nuestras ventas subirán. A largo plazo, incluso podríamos dejarle la gestión. Eso haría nuestra vida más fácil. Me sorprendió su actitud egoísta. Después de haber afirmado que Luke no era su hijo, aparecieron para recuperarlo cuando se dieron cuenta de lo talentoso que es. Un niño no es una posesión de sus padres. ¿No lo entienden? Había llegado al límite de mi paciencia, justo cuando me preparaba para darles una pieza de mi mente. Luke apareció detrás de mí. Al ver a Luke, Bob y Michelle rompieron en sonrisas. Sus sonrisas solo detuvieron mi irritación. Sin embargo, sus sonrisas se rompieron por una sola frase de Luke. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Luke, mirando a los dos directamente. Ellos se vieron desconcertados. ¿Quiénes somos? Somos tu papá y tu mamá. Eres un hijo querido al que sufrí para dar a luz, dijo Michelle, haciendo que me sintiera enferma. ¿Cómo se atrevía a llamarlo su hijo querido? Justo cuando estaba a punto de responder, Luke sonrió con desdén y dijo, mi única familia aquí es mi abuela. No conozco a estas personas que me abandonaron. Lo declaró con firmeza. Luke, esa mujer es tu abuela, no tu madre. Ven de regreso con nosotros. Intentó persuadirlo Bob suavemente, pero Luke lo miró con desdén. Mi hogar está aquí con mi abuela, a diferencia de ustedes. Ella siempre me ha mostrado amor. Ustedes me abandonaron, y ahora quieren reclamarme porque creen que soy útil. No son mis padres. Era la primera vez que Luke alzaba la voz así. Bob y Michelle se estremecieron ante su arrebato. Bob, visiblemente irritado, intentó agarrar el brazo de Luke, justo cuando iba a intervenir. Una voz llamó desde atrás. Pa, ¿es cierto lo que dijo? ¿Lo abandonaste? Los periodistas comenzaron a reunirse, con rostros solemnes. Habían venido a entrevistar a Luke. Ya era la hora de nuestra cita con ellos. Los reporteros rodearon a Bob y Michelle.
rodeándolos y lanzando preguntas. Más tarde, esta entrevista fue transmitida por televisión con un título sensacional: El triste pasado de un niño genio enfrentando a los padres que lo abandonaron. El impacto fue enorme. La pareja fue duramente criticada en las redes sociales, y su negocio recibió numerosas llamadas de protesta. ¿Cómo pudieron abandonarlo solo porque no era una niña? Exigían las personas. No traten de manipular a su hijo para su propia conveniencia. Además de las llamadas de protesta, aparentemente se reunieron multitudes para ver las caras de estos terribles padres. No hace falta decir que el negocio no podía operar normalmente bajo estas condiciones. En desesperación, Michelle buscó ayuda de sus padres, solo para recibir una respuesta fría: lo que siembras, cosechas. Encárgate tú misma. No tenemos intención de ayudar a nadie que haya abandonado a su hijo. Bob y Michelle fueron universalmente despreciados y abandonados. Se informó que estaban molestos, llorando. ¿Por qué nos está pasando esto? Espero que este incidente sea una llamada de atención para ellos. Aunque dada su actitud actual, las perspectivas parecen sombrías. Después de ese incidente, Luke y yo nos mudamos rápidamente. Quería cortar los lazos con ellos. No podía soportar pasar por esto una y otra vez. Respeté su decisión, y nos mudamos lejos para evitar que se acercaran a Luke nuevamente. Hubiéramos buscado medidas legales si pudiéramos, pero parece que es difícil cortar los lazos con los padres biológicos, incluso si son adoptivos. En la nueva escuela de Luke, hizo un buen amigo que parecía entenderlo bien. Luke lo traía a casa, le mostraba sus programas caseros y explicaba felizmente sus puntos de interés. Aunque encontré los intereses de Luke un poco difíciles de seguir, su amigo parecía entender, escuchando atentamente y asintiendo mientras Luke explicaba. De vez en cuando, se sumergían en una discusión sobre programación. Ver a Luke tan feliz siempre me hacía sentir contenta de que nos mudáramos aquí. Gracias a su nuevo amigo, Luke ha podido vivir libre y felizmente cada día. Espero seguir llevándonos bien y apoyándonos mutuamente.